Bienvenidos hermanos a Visión del Reino. Feliz domingo en Cristo. Vamos primero a nuestro pasaje lemas. Pasaje lemas, no sé por qué le meto las S. Yo no me como las S, se las sumo. Pasaje lemas. En Marcos 16, del versículo 15. Y les dijo, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no os le hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, no, este no es el mensaje, este pasaje tema, queríamos casi todos los domingos. Pero ayer justo hablábamos en la reunión del sábado, ¿no? Y por ahí salió el tema de que a veces, ¿por qué nos parece aburrido el cristianismo? Pero con lo que acabo de leer, no tenemos para aburrirnos, ¿no? Poner las manos sobre el enfermo, echar fuera demonios, tantas cosas, cuánta acción que deberíamos experimentar si realmente mantenemos esa comunión con el Señor, ¿no? Y esa predisposición de que el Señor nos use. Y está en parte de no estar siempre encerraditos, sino salir a hacer al Señor. Deberíamos procurar todos los días testificar a alguien de Cristo. Y ya que ahí empiezan a salir las posibilidades. Es como todo, veo que ¿qué hace cuando hay que ir a poner un negocio? Una gran campaña publicitaria. ¿No es cierto? Y en el buen sentido, Jesús manda eso, hacer publicidad de su reino. Si no anunciamos, si no callamos, y eso no lo he pensado, pero se dice que, y eso yo, pues eso voy a integrar atrás, no sé cuánto invierte Coca-Cola en la publicidad, pero de décadas atrás. O sea, una cosa va de la otra. Prácticamente no hay, ¿cómo es? No hay un lugar donde no llegó la Coca-Cola, pero hay un trabajo de marketing tremendo también. Entonces, esto, o sea, no es una empresa, pero sí que hay que proclamar a Cristo. Y más va a crecer la iglesia, y más va a venir gente, mientras más se entere que está Cristo vivo y obrando a través de sus hijos, de sus siervos, hijos e hijas. Así que debemos animarnos a testificar. Y bueno, y justo hoy vamos a hablar de la fe. Y lo vamos a hacer en dos partes porque es largo el capítulo. Hoy lo vamos a hacer de Hebreos capítulo 1 al 22. Pero en el estudio bíblico, esto se suele conocer este pasaje como la galería de la fe. Porque tiene introducción hablando, bueno, la importancia de la fe, pero ahí nomás empieza a nombrar a todos hombres y mujeres de Dios, de la Biblia, ¿no es cierto? Que fueron tremendamente usados por Dios. Por eso se llama la galería de la fe. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Acá lo vamos a leer este pasaje también. Pero fíjense que la fe, usted cuando vea, y le van a empezar a sonar nombres, y también un poquito hablamos ayer de eso, es gente que pasó de mil una siendo, vamos a decir, siervo de Dios, seguidores de Dios. Y no digo cristianos en sí, porque muchos son del Antiguo Testamento, pero bueno, podemos decir que son los cristianos del Antiguo Testamento, por decirlo, o sea, si se entiende. Pero gente que amaba a Dios, anhelaba estar en la presencia de Dios, y Dios nos libraba de situaciones difíciles. Porque justamente a ellos probaba la fe de ellos. Porque si todo va bien, pero ¿dónde está dónde está el saber si realmente sigo a Dios en las buenas y en las malas? O sea que es importante ser, aún en las malas, cuando más agradecido tengo que estar, y más tengo que confiar en Dios. Es más, si no tenemos Cristo, no sirve nada que tengamos casa, techo, familia, comida, y después perecer eternamente en el infierno, no sirve nada. O sea, no que no tengamos que tener esas cosas, pero con Cristo, o sea. Y vamos a ver la importancia. Yo sé que yo me convertí todo, a mí un poco me hizo ruido, ¿no? Esta vamos a decir, la teología de los testigos de Jehová parecía así, como que veo que ellos prácticamente son apátridas, o sea, con todo respeto, o sea, no respetan los símbolos, ellos no es esto, no hacen lo de servicio militar, no hacen no sangre, creo. Bueno, un montón de cosas. Pero vamos a lo nacional, digamos. Ellos, como que su patria es el cielo. No juega la bandera, ¿no? Pero y yo decía, che, tiene su lógica. Pero una vez yo supo contar otras veces,
Dios me hizo ver, orando, todo, y reflexionando, hace muchos años en esto, ¿no? Así como nosotros tenemos dos familias, como tenemos esta familia de la fe, y tenemos nuestra familia de sangre, que a veces no son cristianos, nuestra familia de sangre, pero son, o sea, nosotros cuando venimos a la iglesia no es que ya tenemos dos familias, seguimos teniendo nuestra familia de fe, nuestra sangre, y la familia de fe. Y gloria a Dios, y que coincidan, ¿no? Que todas nuestras familias sean familia de fe, gloria a Dios. Pero así también tenemos dos patrias. Somos ciudadanos de la patria celestial, pero Dios nos ha dado esta patria, no solo esta. A otros le ha dado Chile, a otros le ha dado Colombia, a otros le ha dado España, Italia. Tenemos que amar nuestro país, pero debemos amarlo como todo, subordinado al amor de Dios. Y Dios quiere que trabajemos por este país y paguemos nuestros impuestos y que sigamos nuestro país, pero no perdamos de vista la patria eterna, las promesas eternas. Siempre, y acá yo puedo tomar bandera y todo, no es por ficción, porque yo no valore nuestra bandera, nuestro país, nada. Pero nosotros nos debemos ante que todo a Dios. Y si llegara a darse un momento, ¿no es cierto?, que hay un gobierno que está totalmente opuesto a Dios, yo puedo decir, porque soy argentino, ya no obedezco a Dios. Yo tengo que ser Dios. Y oremos para que los gobiernos, que nunca sea un gobierno que vaya totalmente en contramano de la Biblia. ¿No es cierto? Es importante, Dios tiene que ser lo primero entonces. Antes que mi familia, antes que mi país, primero Dios. Después, por supuesto, amamos nuestro país. Pero siempre Dios primero. Y aparte, cuando gracias a Dios podemos vivir, no sé, 70, 80 años acá en este país. Después de la eternidad se la pasamos el cielo en el infierno. Más, de hecho, viviendo sin partir de este mundo, Dios nos puede mandar a otro país. Y capaz que nos volvemos mal nuestro. Pero tenemos que garantizarnos la herencia eterna en la patria celestial. Y un poco habla de todo ese paso. Dice la fe, es decir, en la Reina Valera, simplemente la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro, si no, no se ve fe. Si ya lo estoy viendo, si ya lo tengo, entonces esas promesas de Dios, o creer que una situación va a cambiar, yo me aferro por fe al Señor. Y vivo por fe. No me dejo atormentar por lo que estoy viendo actualmente. Si no tengo mis ojos de la fe, viendo esas promesas. O sea que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, no por las obras. Por supuesto que allá hablamos que las obras son importantes, pero todo parte de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Una palabra, creemos lo que dice Génesis, capítulo 1, que es Dios, que este hermoso universo, las estrellas que vemos, las montañas, los arroyitos, todo fue creado por Dios. No fue una explosión, no fue que pasó una vez pasó tirando basura y se formó una tierra, no sé. Dios es que creó. No, una vez lo leí, usted sabe una revista científica, no sé si es muy interesante, una de esas, o conozca más, alguna. Había, fíjese como, pues dice, hay un pasaje que dice que Dios se burla de sabiduría de este mundo. O sea, no es pensar al extremo, muchas cosas buenísimas, y es que nosotros somos anti-ciencia, yo siempre digo, ni anti-tecnología. Pero a estos casos, ¿no? Un tipo renombrado, una universidad de Reino Unido, Estados Unidos, una teoría de que la Tierra surgió porque pasó una nave espacial extraterrestre y arrojó basura, un catedrático de una universidad, o sea. Y vos decís, no, Dios creó en Génesis, nada, vos sos un cuadrado, vos sos ignorante. Y no es ignorante, pensé que porque tiraron basura cósmica. Entonces, no, nosotros creemos que este mundo fue creado por la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y aprovechamos a tocar este tema nuevo, la importancia de la palabra. Dios creó todo por su palabra. Y Jesús, que es el verbo, la palabra. Y hay poder en las palabras. Nosotros también con nuestra palabra podemos edificar o podemos derribar. Podemos traer bendición o condenación. Podemos traer vida o muerte en nuestra palabra. Que la usemos para la gloria de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Y acá empieza a nombrar. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Acá ya vemos como la fe y la obra, ¿no? Sus ofrendas, su obra hablan, pero hablan por la fe que tuvo Abel. Y bueno, brevemente no vamos a predicar, podemos hacer un sermón sobre Caín y Abel. Pero a veces dicen, no, qué injusto. Dios no es injusto. A ver, hacer una prédica para explicar eso. Rápidamente. Es como que Abel supo discernir qué tipo de ofrenda. Justamente, ¿por qué? Porque Abel sí tenía comunión diaria con Dios. Caín no. Caín era religioso desconectado de Dios. Digamos, el cristiano a su manera, que no hay tal cosa. Entonces Caín hizo lo que a él le parecía, no lo que Dios pedía o lo que Dios esperaba. Y encima se llenó de celo. Porque fíjese, si usted después de leer en su Biblia la historia de Caín y Abel, que es muy linda, bueno, es trágica por supuesto, pero es linda como historia verídica, ¿verdad? Caín es amonestado por Dios. Él lo correcto, si realmente porque todos podemos tener un momento de enojo con alguien o de no estar bien espiritualmente, pero Dios mismo lo reprende, le llama la atención y él se puede quebrantar, decir, Señor, perdón, la verdad que yo estuve mal. Y más, él le puede haber pedido a su hermano se iba a negar si él le cambiaba un poco de verduras por un cordero. Pero no, él escogió llenarse de envidia, de celo, escogió no oír la amonestación de Dios. ¿Y cómo termina eso? Asesinando a su hermano. Y acá vemos el punto que decía al principio. ¿Quién era el íntegro, el correcto, el que amaba a Dios? ¿Y quién terminó asesinando? A ver. O sea que si te vienen cosas malas a tu vida, no digas, está bien que ores para que Dios te saque de ese problema. Pero no te sorprendas, a eso me refiero. Tampoco vamos, Señor, tráeme todas las desgracias, no, tampoco lo podemos orar. Pero o sea, no es todo color de rosa con el Señor. Eso uno se fue al infierno, se fue al cielo. O sea, Abel de ese día está con Dios. Pero Dios no lo libró del homicidio. Y el otro escogió endurecer su corazón, rebelarse con Dios y terminar en un homicidio. Y un poco decir lo mismo pasó a mi esposa. El diablo no te mete, te va tirando ideas a poquito. Y si vos le das cabida, te manda otra, y eso se termina haciendo. Después sigue algodonza, ¿no? Es como la típica del yoyito, ¿no? O sea, yo hoy día veo 2 o 3 bollitos ahí en mi huerto, en mi jardín, y pasa una semana y a los 3 meses tengo así un matador. Y no es lo mismo ir sacar otro yuyito que después tengo que traer una desmalezadora, algo, tengo un yuyo así alto. Así es como si fuese un pensamiento. Saquémoslo nada más cuando 1 o 2 yuyitos que están ahí, tiernitos chiquitos. No digamos que sea ya es tarde, capaz que después es muy tarde cuando esté todo hecho una maleza de tal altura. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc y Elías son las únicas personas que Dios las llevó sin pasar por la tumba, sin ver la muerte. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hubo evidencia de que era un hombre, un varón de Dios, y que por eso Dios lo llevó. ¿Qué dicen nuestras obras, no? Nuestra evidencia. ¿La gente puede decir que somos cristianos realmente? Y también hablábamos ayer de todo. Y si yo parto hoy, ¿no? Y con la gracia del Señor voy a su presencia. Y con el Señor me mira y me diga, che, ¿y vos qué hiciste por mí allá abajo? ¿Qué hiciste por mi causa, tu reino? Y bueno, Señor, la verdad que va a ser duro ese día, ¿eh? Va a ser duro cuando llegamos allá y veamos que poco y nada hicimos por la causa de Cristo. Entonces, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe que a mí? Yo a veces no dejo de decir forma de sentirme como avergonzado, y por favor mal interpretar. Digamos, por los satanistas o por los brujos. ¿En qué sentido? En cómo ellos, al padre de la mentira, al que es creado, el que es creado, es criatura y no Dios, no creador, ¿cómo lo sirven? ¿Con qué empeño?
¿Cómo se abocan a servir al diablo? O sea, si el diablo dice, hacete cuenta de ayuno, los tipos no dudan. Si el diablo dice, andate a las 12 de la noche en el cementerio y comete el brazo de ese muerto, cosa asquerosa. Y los tipos se van a las 12 de la noche en el cementerio a comerse el brazo de una persona. Y Dios que nunca nos ve esas porquerías, y Dios que nos queda la vida eterna, y Él que Él, el verdadero Dios, es infinitamente superior a Satanás, nosotros no nos mueve un dedo la causa de Cristo. Y tenemos pereza de levantarnos a orar, y tenemos pereza de ayunar, y tenemos pereza de no ir al cementerio a las 12 de la noche, ir a las 2 de la tarde o a la 1 a un tratado, acá a la esquina, que sea. Tenemos, bueno, por favor traten de apagar el teléfono. ¿Sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ve? Porque es necesario, el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que lo buscan. Dios te va a recompensar. Dios es buen pagador. Vos te consagrás a Él, Él te va a ayudar. Nunca te va a desamparar el Señor. Siempre está con vos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, ahora esta también, sería todo por un sermón sobre Noé, y los tiempos del diluvio, o previo diluvio. Pero repasemos lo que ustedes lo habrán escuchado 10.000 veces, en un montón de sermones, en YouTube, en todo lado, pero es bueno repasar. Entonces sabrán que cuando Dios lo llama a Noé, en el mundo prediluviano, nunca había llovido. No existía lluvia, nunca nadie había visto lluvia. Y se dice que era, por decirte acá, Córdoba, no era que estaba Noé en Mar del Plata o Bahía Blanca, ¿no? Estaba acá en Córdoba, ponele, pues sabes, capaz está en Córdoba acá en serio, lo que era, bueno, y Dios dice, hacete un barco, porque yo voy a mandar lluvia, y me dice, ¿vas a mandar qué? O sea, y el tipo por fe, el tipo decía Dios, porque Dios le habló, y se puso en un barco en medio acá de Córdoba. No es que ya me llamaba el pastor, dijo que no estaba acá. Bueno, es para que entiendan, ¿no? Y nunca había sabido. Y pues se burlaban. Y más, tuvo, no me 400 años había tuvo, porque eso vivía mucho tiempo ese tiempo. La cosa que no fue, Dios que no tuvo misericordia. Tuvo un montón de años Noé testificando, perdón, porque no estaba explicando eso, así que no me acuerdo el tiempo. Pero tuvo un montón de tiempo Noé testificando ya con el solo hecho de construir la arca, y bueno, y supongo que habrá hablado a la gente también, hablando a la gente que se arrepientan, que se salven, y todos se lo burlaban. Hasta que vino el diluvio y se lo dio puesto todo. Y Noé tuvo, por esa fe, el privilegio de ser el nuevo padre de la humanidad después del diluvio, ¿no? Él y su familia. Pero le creyó a Dios, cuando nunca había llovido. Y se lo burlaron, todo, y él siguió firme. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es tremendo. Uno lo lee así nomás. Esto de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Era una de las ciudades más sofisticadas de su época. Era, por decir, hoy día en Nueva York. Es como si viviera en Nueva York, supongo, ¿no? Imagínense, Dios lo llama. Abraham en ese momento era politeísta, no creía en Dios verdadero. Y escucha a un Dios que nunca obedece, agarra a su mujer, pero se va sin saber dónde. Supongo que Abraham ha sido, no sé, un banquero en Nueva York, vive muy bien cómodamente, y va un día a su esposa y dice, tengo que agarrarte, ¿y dónde vamos? Y no sé, Dios me dijo que dejemos todo y empezamos a caminar. Y empezó a caminar. Yo no le dijo, anda, salí, y vas a estar. Dios a medida que él iba caminando, Dios le iba revelando el plan. Qué fe, ¿no? Dejar todo. Porque un Dios me habló. Y me dijo que me hace padre de naciones. Y siendo que él ya tenía 100 años, o 90 y pico, porque después pasaron como 10 años hasta que nace el hijo, pero de 90 de años. Él era ya casi en 100 años, y una mujer estéril como de 90 años. Y que Dios le va a dar un hijo. Mira que tiene fe. Y dejar todo, y salir a caminar. Y yo veía, dice que después vivía en carpa. Imagínate, dice, un banquero en Nueva York viviendo en una hermosa casa, que después con la esposa, la esposa viviendo en una carpa. Si eso no es amor a Dios y fe.
y para recibir herencias espirituales, porque dice que nunca heredó por tierra. Él vivió de extranjero en la tierra que Dios le prometió. También heredó su descendiente. Que a veces las promesas de Dios son generacionales. Así como a veces dicen, hijo de David, y a lo mejor David era el tatarabuelo, pero dicen hijo de David. Las herencias de Dios dice, te voy a bendecir, te voy a esta tierra, pero te dice, te voy a dar a tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Pero él fue el precursor de eso, el iniciador de esa obra de Dios en esa vida. Entonces dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No sabía. Entonces solo dijo Dios, deja todo y empieza a caminar. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en la que iba a ser sujetamente de él, la que después fue de su descendiente, por supuesto, como en tierra ajena, morando en tiendas. O sea, un tipo vivió en una casa hermosa, una buena posición económica, viviendo en carpas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, acá está lo que yo un poco decir en la introducción, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, o sea, el Nuevo Jerusalén, la ciudad celestial. Esto podemos decir que, haciendo nuestra analogía con cada uno de nosotros, es como que uno de los caldeos hoy estar en el mundo sin Cristo. Aceptar a Cristo y empezar a caminar en la promesa de la tierra prometida es vivir con Cristo en este mundo, pero ya no en este mundo sin Cristo, sino con Cristo en este mundo. Pero para poder ir a la ciudad celestial, a la patria eterna. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril y anciana, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. También Sara, tremenda mujer. Y en esos tiempos, una mujer no tenía hijo era tremendo. Y lo podemos espiritualizar. Capaz que vos estás estéril ante una promesa de Dios. Pero si Dios te dijo que te iba a dar tal cosa, créelo, lo vas a recibir. Se puede tardar muchos años, pero como es la parte que Ezequiel también dice, escribe la visión en tablas porque aunque tardare, llegará. Bueno, Habacuc 2, del 2 al 3. Tal vez vos estás estéril en tu negocio, en tu estudio, en tu proyecto, pero cree, embarazate de la fe, de la promesa de Dios, que va a ver a luz eso que Dios tiene para vos. Entonces dice, por la fe también, dice, la mía Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a orilla del mar. Bueno, o sea, todas las 12 tribus de Israel, y no solo, o sea, los israelitas de hoy. Todos los judíos, todos los israelitas y todos los que se han muerto entre siglos. Mira cuántos nacieron de uno, nació en ancianidad de una mujer estéril, o cabecera estéril. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En muchos casos la gente recibió esa promesa y como que se las devolvió a la promesa de Dios. Pero hizo más la comunión con Dios en esta vida y en la eternidad con el Señor. Aunque muchos no recibieron en esta vida, el caso de Abraham mismo, solamente fue un peregrino. Pero tuvo la mejor parte, que estar eternamente con el Señor. Ya vivir en esta tierra en comunión con el Señor y hasta el día de hoy y por la eternidad estar con el Señor. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tienen tiempo de volver. Y eso no, es jodido volverse, si el Señor te llamó, volverse al mundo, darle la espalda a Cristo. Algo también dijo la hermana Perla, ¿no? También, uno se puede cambiar de iglesia 10.000 veces, pero no es lógico, ¿no? La idea es que puede ir a una iglesia y echar raíces en esa iglesia. Pero irse al mundo, después de haber estado buscando el Señor.
pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Qué privilegio, ¿no? Que Dios diga, sí, yo soy el Dios de fulano, mengano. Porque les ha preparado una ciudad. O sea, nos tiene casas preparadas en el cielo. Por la fe de Abraham, y ya vamos terminando, por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada ascendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Bueno, esta es otra historia fabulosa de Abraham y Isaac. Sabíamos que el hijo de la promesa de Isaac lo tuvo de anciano, y un día Dios le dice, che Abraham, sí, Dios, quiero que sacrifique a tu hijo. Pero bueno, aclaramos, sabemos el final, gracias a Dios que sabemos el final. Dios a nadie le pide matar a su hijo. Es más, Dios condena en la Torá, en los mandamientos, en la ley de Dios, una cosa que le prohíbe a su pueblo es sacrificar a sus hijos. Pero Dios le está probando el corazón a Abraham. De hecho sabemos, y es figura de Cristo, ¿no? Porque sabemos que cuando lo está por sacrificar, aparece un carnero enganchado ahí con los cuernos, y entonces el sustituto del hijo, y se sintió figurado volvió a recibir, porque él tuvo decidido matar, pero él sabía, porque la promesa decía que de Isaac iba a ser tu descendencia. Entonces, Abraham, acá el texto. Esto no es lujo, si lo leemos en Génesis nos confunde un poco, pero como por eso que leí toda la Biblia. Dice que. No leemos nada. Por ahí. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Fue probado, no que Dios realmente quería que matara al hijo. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. ¿Y quién es Cristo? El unigénito de Dios. La figura que hay, ¿no? Como un símbolo de Cristo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada ascendencia. Él sabía que la descendencia iba a ser en Isaac. Entonces dice, Dios es todopoderoso. Aún si tuve que matar a mi hijo, Dios lo va a resucitar, porque mi ascendencia tiene que ser por Isaac. De hecho, solamente Dios probó, porque cuando alzó la mano del cuchillo, Dios vino un ángel que dijo, no lo hagas, y ahí cuando aparece el carnero, y ahí cuando sacrifican el carnero en vez de al hijo. Y eso también es símbolo que en vez de morir yo por mis pecados, Cristo muere por mí. Es muy rica esta historia. Y vamos avanzando. Pero tuvo tanta fe y tanto amor a Dios que estuvo dispuesto hasta sacrificar a su hijo por Dios. Nosotros no queremos sacrificar ni, no sé, ni nada. Dice, por fe Abraham, entonces cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será hallada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, y donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Acá vemos, por fe, cosas proféticas. ¿Vemos? Por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Fíjese que también empezó la esclavitud. José muere siendo la mano derecha de Faraón, pero ya sabía que el pueblo iba a ser esclavizado y por un día iba a ser libre y que iban a salir. Y pidió que el día que se fueran llevaran sus restos. Que unas cosas en el Éxodo, van a buscar los restos de José y se los llevan. Entonces dice, y adoró, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, volviendo un poquito al principio, la verdadera fe cristiana no es para aburrirse. Vemos que hay promesas maravillosas, hay prodigios, hay posibilidades de milagros, hay posibilidades de transformaciones, hasta de naciones por el poder de Cristo, pero solo falta fidelidad y comunión diaria con el Señor, obediencia. Jesús siempre dijo, yo lo repito hasta el hartazgo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús entiende que si lo amamos, tenemos que seguirlo. Y ese seguir en obediencia. ¿En obediencia qué? A sus palabras. No puedo ser un seguidor de Cristo no obedeciendo. Debemos obedecer al Señor. Y debemos desafiarnos a vivir este cristianismo de cosas sobrenaturales. Y aún cosas sobrenaturales. Aunque vayamos y no sé, y
Y oremos por un brujo y se convierta a Cristo. Y qué cosa. Y anular los poderes de las tinieblas. Bueno, ese es el desafío. Después seguiremos con la galería de la fe el próximo domingo. Se nos bendiga. Amén. Amén.